Esta, mis amigos, va a ser una plática entre amigos. No pretende ser un sermón, eh, sino una plática. Eh, Sé que hay aquí hermanos que son adventistas, hermanos que no son adventistas, que son cristianos, que estudian la Biblia, bueno, hay de todo aquí. Entonces, esta va a ser una plática entre amigos, sincera y honesta acerca del sábado, porque muchas personas tienen dudas con respecto a la observancia del sábado, acerca de si se debe hacer, cómo se debe, por qué sí, por qué no. Hay muchas personas que piensan que no debería hacerse, que no debería guardarse y tienen argumentos. Vamos a ver que realmente no hay ningún argumento bíblico que quite la santidad del sábado. Vamos a ver eso en el estudio de hoy. Vamos nuevamente a hacer una oración. Amoroso Padre, en esta noche te agradecemos por estar aquí. Hay amigos aquí que tienen dudas con respecto al sábado, otros que creemos que sigue vigente. Hoy te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos ayudes a entender tu voluntad, para que lo que hagamos, Señor, pues sea conforme a tu palabra. No queremos hacer lo que nosotros queramos, sino lo que tú digas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces, bueno, comentándoles que en la última transmisión, una persona, me parece que de Perú, no sé, un muchacho, un joven, me retaba a un debate con respecto al sábado, porque pues él considera que el sábado no debe guardarse. Y me ponía un argumento, me decía, cuando Jesús estuvo en la tierra, él sanó en sábado, él incluso, em, ¿cómo se dice? Espigó, permitió que sus discípulos cosecharan, o se espigaran, recogieran espigas en sábado, lo cual según la ley de Moisés era considerado pecado. Entonces él me argumentaba que esa es una razón para la cual que argumenta, que sostiene que ya el sábado no es un día de reposo. Pero vamos un poquito vamos a ver ese punto, pero vamos primero a realizarnos un poquito hacia atrás y ver cuál es el fundamento del día sábado, ¿no? Para empezar, muchas personas dicen, bueno, el sábado no es para los cristianos, el sábado fue para los judíos, dicen algunos. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, en Génesis, encontramos que cuando Dios creó el sábado, no había eh, no había, eh, pues, personas en la tierra. No había personas en la tierra. Miren, quiero ponerles aquí algunos textos bíblicos. A ver, a ver. Bueno, algunos dicen que ya entonces el sábado no se debe guardar, se debe guardar el domingo. Déjenme, les comparto aquí un texto que tengo. Muy bien. La Biblia enseña lo siguiente. Muy bien. En Génesis capítulo 2, versículos 3, 2 y 3, dice lo siguiente. Desde el principio que Dios descansó y guardó el sábado. Dice el texto literalmente, acabó Dios todo lo que había hecho, por lo tanto el Señor bendijo, descansó, lo bendijo y lo santificó. Entonces, este argumento de que el sábado fue hecho para los hombres, pues es algo que no tiene fundamento, perdón, que fue hecho para los judíos no tiene fundamento, porque cuando Dios creó el sábado no había humanidad, no había, solamente estaba Adán y Eva. Fue en ese momento que el Señor santifica el sábado. Es decir, Dios hace todos los días, primer día, ni siquiera tienen nombre los días. Son llamados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Son llamados así y solamente el séptimo día es que se le da un nombre y recibe el nombre de sábado. De hecho, hoy en la cultura judía, actualmente en la cultura judía, conocen los días así como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y el único que tiene nombre es el séptimo, el día sábado. Incluso en Brasil, los días también son así, llamados, pero pues en su propio idioma. Le llaman prima-feira, segunda-feira, terça-feira, cuarta-feira, quinta-feira, sexta-feira y sábado. Y de hecho, el significado, la traducción literal, el significado literal de la palabra sábado, Shabbat,
es descanso, es día de reposo. Y vemos que su origen está en la creación. Mucho tiempo después, cuando la humanidad crece, Dios elige entre todo el mundo un pueblo que va a ser su pueblo. Es elegido para ser ejemplo, donde van a ser el Mesías, donde ellos son encargados de llevar el evangelio, la verdad, al mundo entero. Tiene que ser ejemplo para todos. Y a ese pueblo, que es el pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto, porque ellos habían vivido por muchos años, por 400 años en Egipto. Y entonces Dios les da, cuando los saca de Egipto, les da los mandamientos. Algunos consideran, queridos amigos, que en ese momento Dios inventó los mandamientos, pero no es cierto. Dios no inventó los mandamientos ahí. Por eso es que unos dicen, es que Dios les dio el mandamiento a los israelitas, los mandamientos a los israelitas, pero no es cierto. Los 10 mandamientos ya existían desde antes. ¡Wow! ¿Cómo puede usted decir eso? Bueno, porque antes de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 12, que es donde aparecen los mandamientos por primera vez, podemos ver antes de eso que ya se hace referencia a los mandamientos. Antes, imagínense ustedes si nosotros pensáramos que los mandamientos fueron creados en ese momento, entonces significaría que antes de eso no existía, o sea, se podía matar, antes de eso se podía robar, antes de eso se podía codiciar, antes de eso se podía hacer muchas cosas, y no fue así. Los mandamientos siempre existieron. De hecho, si tú lees Salmos capítulo 119, todo el salmo completo, tú vas a encontrar en diferentes ocasiones que David dice de los mandamientos que la ley es eterna. La ley de Dios es eterna, es decir, que es eterno, que siempre ha existido. De hecho, en la Biblia, pocas cosas tienen esta cualidad. Dios, por ejemplo, tiene esta cualidad. Dios es llamado eterno. Dios no tiene principio ni final. Él siempre ha existido. Y esta cualidad que pertenece a Dios es una cualidad que también se le da a la ley de Dios. Es eterna. Miren, vamos a ver. Francamente, hermanos, a ver, yo tengo algún problema que tengo. Es Ay, ay, ay. No tengo. Miren, no tengo buena memoria, la verdad. Y miren, por ejemplo, Salmo 119, versículo 83. Dice: Tu palabra, Señor, vamos a subirle aquí un poquito para que puedan verlo. Ahí está. Ok. Bueno, va a tener que aceptar los cookies. Dice: Tu palabra, Señor, es eterna y permanece firme en el cielo. Imagínense, tu palabra, la palabra de Dios es eterna. Es eterna, mis hermanos. Entonces, lo dice claramente. Mire, por ejemplo, ahora, primera de Juan 5:3. Salmo 118, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Eso es lo primero que debemos tener claro, mis hermanos. Los mandamientos, la gente los ve como algo negativo, pero en realidad, porque eso es lo que quiere el diablo, ¿no? Que la gente vea los mandamientos como algo malo. Pero los mandamientos son algo bueno, mis hermanos. Todos los mandamientos. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Bueno, ese no tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero Romanos 7:12 dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Mis hermanos, mire, Salmos 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Eso es lo que se dice de los mandamientos, mis hermanos. Entonces, los mandamientos son algo especial, algo bueno, mis hermanos. Entonces, no fueron dados a los israelitas, sino que fueron dados para la humanidad. Fueron dados para la humanidad. Vamos entonces a tener claro que en Éxodo capítulo 20, versículo 8 a 12, Dios les recuerda los mandamientos. Fíjense qué interesante. Porque en Éxodo 20, vamos a ponerlo aquí, a ver. Éxodo 20. Éxodo 20, del 8 al 11. Ok, vamos a ponerlo aquí
para tener los mandamientos y poder compartirlos con ustedes. A ver, espérense. Del 1 al 17, que es donde están todos los mandamientos. Vamos a ponerle aquí. Muy bien, ustedes podrán encontrar los mandamientos en esta cita bíblica. Son mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Eso es una cosa interesante que debemos también tener en cuenta con respecto a los mandamientos. Dios escribe sus mandamientos. Si ustedes leen la Biblia, no hay otra cosa, hay otra razón por la cual los mandamientos son importantes. No hay otra cosa en la Biblia, mis hermanos, que Dios haya escrito con su dedo. Yo, haciendo un poquito memoria, en el libro de Daniel se habla de la experiencia del rey Belsasar, que usa las copas que son santas, burlándose de Dios, y entonces aparece una mano en la pared que escribe Mene Tekel Uparsin, pesado ha sido en balanza, y ha sido hallado falto. Y entonces esa es la vez, pero es un ángel el que escribe. No hay otra ocasión en la que el mismo Dios con todo su esplendor descienda a la tierra y escriba con su dedo. Entonces, esta es una razón más para darnos cuenta que el sábado, la ley de Dios, la ley en general, es muy especial, es muy especial. Yo me imagino así la escena. Dios estaba pues dirigiendo a lo largo de la historia que se escribía la Biblia, porque dice la Biblia que Dios eligió a santos hombres de Dios para que escribieran la Biblia. Entonces, pero llegaba el momento de escribir los mandamientos y entonces el mismo Dios descendió del cielo y con su propio dedo nos escribió los mandamientos, porque son importantes. Y si tú lees los mandamientos, que aquí te los tengo en Éxodo 20, capítulo 1 en adelante, Dios comienza a hablar de los mandamientos y en el versículo 8 se menciona el cuarto mandamiento, que no tiene nada que ver con lo que después la Iglesia Católica cambió. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces, da el mandamiento y da la razón por la cual se debe guardarlo. Dice, el Señor reposó en el séptimo día. Él nos dio un ejemplo. ¿Por qué debemos guardar el sábado? Porque Él reposó el sábado, lo bendijo, lo santificó. Entonces, aquí el mandamiento en el versículo 8 nos dice: acuérdate, porque Dios sabía que en el tiempo del fin habría personas que, bueno, actualmente muchos cristianos no guardan este día. No hay ninguna evidencia de que cuando tú hablas con los cristianos, con muchos cristianos, te señalan que el sábado no se debe guardar, que el sábado está abolido, que el sábado fue clavado en la cruz. Pero no debes olvidar, querido hermano amigo, que este mandamiento, el cuarto mandamiento, es parte de una ley. No está aislado, sino que es parte de algo más grande. Si tú dices que el Señor ya abolió este mandamiento, entonces estás diciendo que Dios abolió todos. Y miren, Santiago nos habla al respecto. Déjenme buscar el texto bíblico. Nos dice... miren, Santiago capítulo 2, versículos 10 al 11 dice lo siguiente. Dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Qué interesante cómo Dios inspira a Pablo para escribir esto, porque eso se puede aplicar perfectamente para el sábado. Tú puedes estar guardando 9 mandamientos, es decir, yo no mato, yo no robo, yo no sé, no adoro a otros dioses, pero si tú no estás guardando el cuarto mandamiento, querido amigo, tú te haces culpable de toda la ley. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte.
y que el pecado es transgresión de la ley. Miren, yo te voy a mostrar ahora parte de lo que la Biblia enseña acerca del sábado. En Isaías 58, 13 y 14 nos manda a hacer la voluntad de Dios en el día de reposo. Incluso los primeros cristianos guardaban el sábado. En Lucas 23, 56, y hay muchos textos como estos, cuando Jesús muere, las mujeres no van a enterrarlo, a embalsamarlo ese día porque ya era viernes de preparación, no les daba tiempo, así que se esperaron hasta el domingo para embalsamarlo y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, las mujeres, esto porque es importante, porque cuando Jesús estuvo en la tierra, a pesar de sus acciones, de él, por ejemplo, permitir que recogieran en sábado espigas, de sanar en sábado, eso significa que todos los discípulos entendieron que ninguna de esas acciones implicaba que el Señor había quitado la santidad del sábado. Más bien, cuando Jesús estuvo en la tierra, vino a enseñarnos la verdadera observancia del sábado, cómo debía observarse, y que el centro no era cumplir requisitos, sino más bien hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios con respecto al sábado. Los primeros cristianos, mis hermanos, hay testimonios en el libro de los Hechos, por ejemplo, capítulo 15, versículo 1, o capítulo 2, o del 6 al 11, al 6 al 21, perdón, donde se ve textos bíblicos evidencia de que ellos, Pablo les visitaba y predicaba los días de reposo, visitaba a los primeros cristianos. Los primeros cristianos seguían reuniéndose en sábado conforme al mandamiento. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La Biblia dice, cuando Jesús muere, mis hermanos, se establece de alguna manera la iglesia cristiana, comienzan los discípulos a predicar, y para no hacerla muy larga, en cada iglesia, por ejemplo, llegaban en una ciudad, había creyentes que aceptaban, se empezaban a convertir más personas, y de entre ese grupo de hermanos que eran ya cristianos, ellos elegían a sus líderes, quienes les representaban, quienes tenían más experiencia, quienes, bueno, tenían más cualidades, y eran llamados obispos o ancianos. Eran muy respetados, y así había, en todas las ciudades había cristianos. Entonces, la historia nos dice que los emperadores de la época, pues intentaban matarlos, hubo mucha persecución, porque veían el cristianismo como una amenaza para sus gobiernos. Entonces, la historia nos dice que estos cristianos eran perseguidos, eran matados, los torturaban, los mandaban al famoso circo romano, sufrieron muchísimo, pero ocurría un fenómeno que se dice que los emperadores no se explicaban qué es lo que pasaba, porque mataban a un grupo de cristianos y entonces surgían más y no se acababan. Entonces, cada vez había muchos cristianos en todo el mundo conocido de la época, había más cristianos y más cristianos. Pero un día, uno de estos hombres, aquí les puedo compartir, algunas evidencias, ¿verdad? De cómo lo reciben algunos. Por ejemplo, el cambio del sábado por el domingo. Sí, los primeros cristianos seguían guardando el sábado, pero comenzó a haber un cambio gradual. La gente del país de Roma, que era el imperio en esa época mundial, los ciudadanos de Roma guardaban el domingo como día del sol, era el día que celebraban a sus dioses. Los cristianos celebraban el sábado. Entonces se fue poquito a poquito mezclando el cristianismo con el paganismo. En las iglesias cristianas de Roma se empezó a esparcir gradualmente por todas las demás. Los dirigentes de la iglesia tuvieron el apoyo del emperador romano Constantino, quien decretó el domingo como día de reposo, y era un crimen civil para todos aquellos que no estuviesen dispuestos a cambiar para adorar en domingo. ¿Qué fue lo que pasó? La historia dice que Constantino había ido a una guerra, y en esa guerra supuestamente él argumenta que tuvo una visión, porque él era pagano, y entonces él se convierte al cristianismo. Cuando se convierte al cristianismo, los obispos de todas las ciudades
pues se alegraron, porque imagínense que hasta ese momento habían sido perseguidos, maltratados, llevados a la horca, a los leones, y ahora saber que el máximo emperador de Roma se había convertido al cristianismo, pues todos estaban contentos. Entonces Constantino mandó llamar a todos los obispos, ancianos de las iglesias, de las congregaciones. Eran llamados obispos, no eran obispos como los que actualmente conocemos, con sus batas, con sus trajes y toda pompa y todo esplendor. No, no, eran personas comunes, pero que eran respetadas dentro de sus congregaciones por su liderazgo, por su espiritualidad. Él los convoca a todos en un concilio y entonces les dice: yo me voy a convertir al cristianismo, ya no los voy a perseguir. Esto, por supuesto, a resumidas cuentas, ya no van a ser perseguidos, pero yo voy a ser el obispo de los obispos. Yo voy a ser el jefe de ustedes. Entonces, los cristianos cedieron, los líderes de esa época cedieron, y con eso se comenzaron a mezclar cada vez más doctrinas paganas con el cristianismo, mis hermanos. Ese fue el comienzo del declive del cristianismo, porque muchas doctrinas que no estaban en la Biblia, que eran de origen pagano, se comenzaron a meter dentro de la iglesia. Y una de esas doctrinas fue la doctrina de la observancia del domingo. Hasta ese momento el sábado siempre había sido por la Biblia. No, si tú lees la Biblia, querido amigo hermano, no vas a encontrar un solo texto bíblico que hable de la santidad del domingo. Nunca el domingo es llamado día santo. Si tú lees la Biblia, vas a encontrar siempre que el séptimo día es el día del Señor. Vas a encontrar que los mandamientos no se pueden cambiar. Vas a encontrar que la ley es eterna. Vas a encontrar mucha evidencia bíblica de que el sábado es el día del Señor. Entonces, el momento en que fue cambiado la santidad del sábado por el domingo fue en el momento en que Constantino, en el año 325, hizo este decreto donde se mandaba a que todos debían guardar el domingo como día de reposo. Constantino, en su mente brillante, dijo, bueno, los cristianos guardan el sábado, los paganos guardan el domingo. Y él pensó, bueno, Jesús también resucitó en domingo, entonces vamos a convertir el domingo en el día sagrado. Y así para unificar el reino. El objetivo de Constantino era unificar el reino. Al principio los cristianos dijeron, bueno, no hay problema, vamos a guardar el domingo. También guardamos el sábado porque es el día del Señor, pero vamos a guardar también el domingo. Se dieron a guardar el domingo, pero después ya solamente quedó el domingo como día de reposo. Y dice aquí, los dirigentes de la iglesia no hicieron este cambio por un motivo siniestro o por rebeldía contra Dios, sino por no haber comprendido la naturaleza de la autoridad de Jesús que nos había dado, mis hermanos. Ahora, como podemos ver, no hay en la Biblia una evidencia donde Dios cambie la santidad del sábado hacia el domingo. Esto ha sido un invento de la Iglesia Católica. Y miren, los registros históricos se encuentran estas citas de cambio del sábado por el domingo. Por ejemplo, el Catecismus, perdónenme mi idioma, ¿cómo se llama esto? Italiano, no sé. Bueno, en hay una cita aquí, es un catecismo del año, bueno, a ver, pero aquí hay una frase que dicha oficialmente por la Iglesia Católica. Agradó a la Iglesia de Dios, considerando la Iglesia Católica, cambiar el culto y la celebración del día sábado por el día del domingo. Pero argumentan que esto no fue cosa de Dios, sino fue la Iglesia quien lo hizo. Código Justiniano dice lo siguiente: la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, era como sigue. Y esto fue lo que dijo Constantino, y está la evidencia histórica de que no es un cambio que haya ocurrido en la Biblia. Él dijo, Constantino, el emperador, dijo: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos, más convenientemente a fin de que con ocasión del momento no se pierda beneficio del concedido por celestial
providencia. Bueno, eso es lo que dijo Constantino en su primer decreto. En el año 364, en el concilio de la Odisea, se dijo lo siguiente: los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día sábado, el día de reposo original, sino que deben trabajar en ese día, deben honrar en forma especial el día del Señor como cristianos, hasta donde esté a su alcance. No deben trabajar en ese día. Con todo, si se les encuentra judaizando, se les separará de Cristo. Fíjense ustedes que en el año 321 primero se acepta el domingo como el día de reposo, y también el sábado queda, pero ya hasta el año 364 es que el domingo es puesto incluso por encima. Son más de 40 años en este proceso en el que poco a poco se le fue restando por las autoridades en esa época ya católicas, porque antes del año 321 no existía la Iglesia Católica, sino a partir del 321 fue establecido entonces y fue hecho el cambio. Ya ese cambio duró muchos años en el que se pueda oficializar. Arzobispo católico Eusebio, escribiendo en el año 330, dijo lo siguiente: todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día sábado las hemos transferido para el día del Señor, así para el día domingo, las hemos transferido. Pero recuerden que la Biblia dice que lo que Dios hace no lo puede cambiar el hombre. La Biblia dice claramente que lo que Dios hace no lo puede cambiar el hombre. ¿Cómo es que un grupo de personas dicen tener la autoridad para hacer ese cambio? Miren lo que dice este otro obispo en el Catecismo de la Iglesia Católica en el año 1957. Dice lo siguiente. A ver. Dice la pregunta, dice este personaje: ¿cuál es el día del reposo? Él mismo responde: ¿el sábado es el día del reposo? Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Nadie en este mundo, mis hermanos, tiene poder de cambiar lo que Dios estableció. Pero todo este registro histórico, mis hermanos, está aquí presente para que tú puedas entender que el cambio del sábado por domingo no es algo que venga de Dios, sino que es algo que viene del catolicismo, del sistema papal. Y ahorita vamos a ver en la Biblia que en la Biblia ya Dios sabía que eso iba a pasar. Ya estaba predicho que eso iba a pasar. Editorial Catholic de Baltimore, 23 de septiembre de 1893. Hay mucha evidencia donde la Iglesia Católica reconoce que ellos han cambiado el sábado por el domingo. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día de sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante. Es interesante. Este texto lo que nos dice es que la Iglesia Católica estableció el domingo como día de reposo, y lo que está diciendo los otros cristianos protestantes que guardan el domingo como día de reposo, lo que están haciendo es reconocer a la Iglesia Católica como la iglesia que manda, la iglesia madre, la verdadera. Eso es lo que está diciendo esta edición, esta publicación del catecismo. La cuestión, disculpe mi inglés, la pregunta, el universo, el boletín católico del universo, algo así. La Iglesia cambió la observancia del sábado por el domingo, haciendo uso de su autoridad divina e infalible que le fuera concedida por el fundador Jesucristo. El protestante, al indicar que la Biblia es su única guía de fe, no tiene ninguna autorización para observancia del domingo. Este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes, reconocen. Es decir, lo que está diciendo el Señor: si tú eres un protestante y tú dices que solamente tomas la Biblia como tu única regla de fe, no debería de guardar el domingo, porque en la Biblia no hay ninguna evidencia bíblica para que tú guardes el domingo. La única razón por la cual se guarda el domingo es porque la Iglesia Católica lo manda. Si tú eres protestante y si tú dices que solamente la Biblia, entonces no deberías guardar. Por eso es que este obispo reconoce que la Iglesia Adventista
son los únicos protestantes consistentes que hacen caso solamente a lo que la Biblia dice. Quiero hacer un espacio para mandar saludos a David Hernández, a Héctor, mi hermano Héctor, Saraí Ornelas, Angélica Cervantes, Rosa Valdés, Fabi Reyes, Jesús Guzmán, Francisca Aguilar, Diana González, Carlos Andrés Espinosa, Lisette Gómez, Saúl García, Bernabé Pérez, que nos manda saludos, Key Zúñiga. A todos, gracias por acompañarnos en esta noche. Entonces, es evidente, mis hermanos. Miren lo que dice este cardenal Gibbons. La fe de nuestros padres. Dice lo siguiente en esta publicación. Dice: usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo. Las escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del sábado. No hay evidencias. Hay un amigo que me reta aquí, que me dice de textos bíblicos, que si su contexto, para decirme que ya el sábado no se debe guardar. Querido amigo, hermano, ¿crees que yo no conozco estas citas bíblicas que parecen decir que no se debe guardar el sábado? Hay muchas citas que parecen que son sacadas de su contexto, pero cuando tú las estudias, las analizas, mis hermanos, te das cuenta que realmente no son fundamentos para quitar la santidad del sábado. El sábado sigue siendo el día de reposo del Señor. En 1247 el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Entonces, mis hermanos, esto está claro en la palabra de Dios, ¿verdad? Y la evidencia bíblica, histórica, nos dice que no hay un cambio real en la Biblia, sino que es una imposición católica. Me dice mi hermanita Angelita Cervantes. Un abrazo, hermanita. Dice Faluz, hermano, Dios le bendiga. Un saludo hasta ¿cómo se llama ya? Encarnación de Díaz. Un saludo, hermana. Dios le bendiga a toda la familia. También mi hermana Rosa Valdés nos dice feliz sábado. Dios los bendiga. Ella manda saludos para todos. Hermana Rosa Valdés de Tateposco. Y también para Héctor Pérez Reyes desde Monterrey, Nuevo León. Un saludo para ustedes. Ahora, hay declaraciones por católicos muy, muy interesantes. Miren, por ejemplo, dice: la Biblia nos cuenta cómo Dios ordenó que se guardase el séptimo día como monumento de la creación. Nos cuenta cómo el mandamiento fue repetido en el Sinaí. Nos narra cómo el mismo Hijo de Dios guardó el sábado. En ningún lugar dice que los cristianos deberían guardar un día diferente al de los judíos, su pueblo escogido. Es decir, no hay ninguna evidencia, mis hermanos, que cambie. Dice: no hay un sitio en el Nuevo Testamento donde se registre distinguidamente que Cristo cambió el día de adoración del sábado al domingo. Aún así, todos los protestantes, excepto los adventistas del séptimo día, observan el domingo. Los protestantes siguen la tradición de observar el domingo. Eso es una simple tradición impuesta por el catolicismo, queridos hermanos. Ahora, yo te tengo que mostrar algo, pero algo interesante, porque estamos hablando de doctrinas de Babilonia, doctrinas que han... ¿Por qué este asunto del sábado es tan importante? Vamos a verlo en este momento. Los bautistas dicen lo siguiente: no hay nada en las escrituras que nos pida que guardemos el domingo en vez del sábado como día de santo. Considere el caso de los sábados tranquilos. No hay en la Biblia, mis hermanos, cambio de santidad del sábado. Había y hay un mandamiento para guardar santo día de reposo, pero en este día de reposo no era domingo. De cualquier modo, se dirá con cierto aire de triunfo que el día de reposo fue cambiado del séptimo día al primer día de la semana. ¿Dónde se puede encontrar el registro de tal cambio? No en el Nuevo Testamento, rotundamente no existe tal cambio. Y existen muchas iglesias que reconocen, pero pues no los guardan, ¿verdad? Los reconocen, porque realmente, mis hermanos, no hay ninguna evidencia bíblica. Ahora, estábamos viendo de cómo esta doctrina del cambio, la observancia del domingo en lugar del sábado, es una doctrina de Babilonia. ¿Por qué? Y este es el punto central de nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque
Cuando nosotros guardamos el sábado como Dios lo manda, estamos reconociendo a Dios como nuestro creador. Al diablo le molesta que la humanidad reconozca a Dios como creador. Cuando guardamos el sábado, reconocemos a Dios como nuestro Salvador. Al diablo le molesta que guardemos el sábado porque estamos reconociéndolo como Salvador. Si tú lees Ezequiel 20:20, vamos a buscarlo aquí. Ezequiel 20:20. Ezequiel 20:20. Tú vas a ver cuál es la importancia del sábado para los cristianos. Miren lo que dice. Dios le dice a los israelitas, recuerden que si Dios le habla a los israelitas, no es porque sea algo que Él espere exclusivamente de ellos, sino porque ellos son su pueblo escogido y han sido llamados para hacer luz, para ser ejemplo a los demás. Y les dice así: santificad mis días de reposos y sean una señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es una señal que identifica a los hijos de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros santificamos el sábado, es la manera como Dios identifica a sus hijos fieles, que le reconocen como creador, que le reconocen como salvador. ¿Por qué la observancia del sábado y el domingo es tan importante? Estaba en las profecías. Miren, Daniel 7:25. Vamos a buscarlo y quiero mostrárselos aquí. En Daniel 7:25, a ver, se está hablando de un poder, del surgimiento de un poder en el tiempo del fin, que iba a perseguir a los santos, que iba a maltratar, o tú tienes que leer todo el libro de Daniel, pero si puedes leer todo el capítulo 7, se está hablando de un poder mundial que persigue a los santos, y se dice de este poder que iba a hablar palabras contra el Altísimo, que a los santos del Altísimo quebrantaría y que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Esto es un texto bíblico para profundizar, querido hermano, amigo. Se dice en la palabra de Dios que en el tiempo del fin surgiría un poder muy grande que hablaría palabras contra Dios. ¿Cuál es ese poder que habla palabras contra Dios? ¿Cuál es ese poder que pretende tomar el lugar de Dios de perdonar pecados? ¿Quién es el poder que pretende tomar el lugar de Dios cuando Dios dice vamos a hacer una cosa, pero Él dice no, vamos a hacerlo así? Dios pone sus mandamientos y este poder dice no, estos no son los mandamientos, yo voy a poner uno nuevo. Pisotea, habla palabras contra el Altísimo. Se los voy a decir claro, es el sistema papal, mis hermanos. Grupo que además dice en Daniel 7:25 que iba a ser un poder que iba a perseguir a los santos y los iba a quebrantar. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios. ¿Existió en la historia un poder que persiguiera a los cristianos por obedecer a Dios? Por supuesto que sí. En un principio Roma perseguía a los cristianos, pero cuando el sistema papal se impuso, después del año 321 que se empezó a ser popular hasta el año más o menos 538, cuando ya se hizo más grande y poderoso, comenzó a perseguir a todos los cristianos que se oponían al sistema papal. Los persiguió, los mató y fue algo terrible, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que iba a surgir, que ese mismo poder que enseñaba mentiras iba a perseguir a los santos. Y ese es el punto por el cual cito esta cita. Dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y esta es la manera en que podemos identificar a este poder tan grande, opuesto a la voluntad de Dios, que cambia los tiempos y la ley. Piensa en cambiarlo, no lo puede cambiar porque lo que Dios hace no lo puede cambiar. Pero el sistema papal ha engañado a tanta gente en el mundo, les ha hecho creer que Dios ha cambiado los mandamientos. Entonces por eso es que la Biblia ya nos decía con mucho tiempo de anticipación que existiría un poder en el tiempo del fin que iba a intentar cambiar la ley. Por eso es, queridos hermanos, y regresamos a Éxodo capítulo 20, Éxodo 28. Por eso es que el mandamiento
nos dice así: acuérdate del día de reposo. Si tú lees los 10 mandamientos, el único mandamiento que comienza con esta frase acuérdate es el cuarto mandamiento. Curiosamente, si tú hablas con cualquier cristiano, católico, pentecostés, testigo, no te van a poner ninguna excusa por los otros 9 mandamientos. Le preguntas: oye, ¿se puede matar ya? ¿Está permitido matar? Te van a decir no. ¿Está permitido robar? Te van a decir no, sí, robar, por supuesto que no está permitido. ¿Está permitido, no sé, tener otros dioses? Te van a decir no está permitido. Pero cuando tú les hablas del sábado, te van a decir ya está clavado en la cruz, ya no es necesario, no importa. Pero Dios, que sabía que eso iba a ocurrir, les dice a sus hijos fieles: acuérdate, no te olvides. Mi amigo, mi hermano, yo espero que en el estudio de esta noche tú puedas entender que esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y cuando tú guardas el sábado, estás reconociendo a Dios como tu Salvador. En el tiempo del fin, mis hermanos, tendremos que decidir qué día vamos a guardar. Yo espero que en esta noche tú puedas entender. Igual si tienes preguntas, un saludo para mi hermano hasta Estados Unidos, Enoch Balbuena. Saludos, pastor, Dios te bendiga. Claudia Peralta también está viéndonos, y Aredi Flores desde Veracruz. Si tú tienes preguntas, dudas, argumentos, por favor escríbelos aquí en la sala de chat, y voy a tratar de responder tus argumentos. Si tú me dices: mira, yo leí encontré este texto bíblico donde dice que ya no, y yo creo que por este texto ya no voy a guardar el sábado, escríbelo. Y yo me voy a dar la tarea de responderte de por qué ese texto está fuera de su contexto. Porque cuando tú conozcas el contexto de esos textos que parecen decir que el sábado fue abolido, tú vas a entender, si eres sincero, que realmente el sábado sigue vigente, mi hermano, sigue vigente. Y es un regalo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos tener un encuentro con Él, un reposo, una delicia, un gozo. No es una imposición, no es un castigo, sino más bien es una bendición que Dios ha puesto para todos sus hijos, y cuando nosotros lo guardamos hay mucha bendición para nuestra vida. Dios te bendiga, querido amigo, hermano. Gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios y que nos ayude a guardar el sábado reconociéndolo como nuestro Creador. Amoroso Padre, en esta noche te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos a aprender más a este asunto. Hoy hemos apenas tenido una charla acerca del sábado y cómo este sigue siendo vigente, y cómo realmente no hay en la Biblia ninguna evidencia bíblica de cambio. Cómo el catolicismo reconoce, el sistema papal reconoce que ellos lo han impuesto y que ese es su sello de autoridad, y cómo en la palabra de Dios se nos habla de que el sábado, guardar el sábado, es la manera en cómo Dios identifica a sus hijos, Señor. Ayúdanos. Hay muchos amigos aquí que creen que tienen argumentos, tienen dudas todavía. Señor, te damos gracias porque hoy contamos con tu Espíritu Santo, que nos dice que si nosotros buscamos la verdad, entonces la verdad nos hará libre y nos hará conocer lo que tú realmente quieres para nosotros, Señor. Pero que en la mente de cada uno de mis hermanos y amigos, el mayor anhelo sea hacer tu voluntad, guardar tu palabra conforme a tus mandamientos, Señor. Quédate pues con cada uno de mis hermanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Agradecemos a todos por habernos acompañado en el estudio de hoy. Estamos tratando de poder hacerlo los viernes a esta hora, a las 9 de la noche. Sin embargo, no sé si sea posible. Saben que a veces los viernes estoy medio complicado. Pero cualquier forma, estoy pensando, a lo mejor lo ponemos para los domingos o los sábados en la noche. Yo no sé. De cualquier forma, mis hermanos, estaremos aquí avisándoles a través de las redes sociales para que nos acompañen. Si tienen algún tema del cual quisieran hablar, que hablemos, alguna cita, algún asunto, háblenme con tiempo, escríbanme y vamos a hacer el esfuerzo por abordar esos temas. Recuerden que por lo pronto estaremos estudiando. Estuvimos hablando primero de por qué la iglesia adventista no es Babilonia. Después estuvimos hablando de cuáles son las doctrinas que identifican a Babilonia.
Y hoy empezamos con la primera, que es la observancia del domingo. Vimos que la observancia del domingo es algo que identifica a Babilonia. Entonces la iglesia adventista seguimos nosotros guardando la ley conforme Dios lo manda el sábado. Y en la próxima ocasión vamos a estudiar otra de las doctrinas de Babilonia. Así que no se lo pueden perder. Es importante conocer esas mentiras y conocer la perspectiva bíblica para poder defender nuestra fe. Dice la Biblia, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquello que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y bueno, quiero mandar saludos a los amigos que están en este momento, que mandaron saludos, que escribieron. Queremos mandarle... Bueno, esa cita que me gusta mucho está en Primera de Pedro 3:15. Estad siempre preparados. Primera de Pedro 3:15. Y bueno, mandamos saludos a los que estuvieron aquí conectados, mandando mensajitos. A nuestra hermana Alejandrina Lemus de Tala. Un abrazo, hermanita. Gracias por acompañarnos. También a nuestro hermano Bernabé Pérez Vicente desde Ameca. Un abrazo, mi hermano. Francisca Aguilar desde Cocula. Diana González desde Veracruz. Un abrazo para toda la gente ahí del kilómetro 17. También para la hermana Rosa Valdés. Feliz sábado, hermana. Hermana Rosa. También que nos dice feliz sábado, Dios les bendiga. Héctor desde Monterrey, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermanito. Un abrazo. A Angelita Cervantes nos dice saludos. Dios le bendiga. Un saludo para allá hasta La Chona. Enoc Balbuena, un querido amigo desde Estados Unidos. Él es cubano, pero nos escuchó desde Estados Unidos. Un abrazo, amigo. A ver qué día nos acompañas aquí en vivo para que compartas algo. Fina Medina también nos manda mensajitos. Fina Medina nos dice Dios lo bendiga, pastor. Gracias, Fina. Dios te bendiga. Un abrazo para ti también. Angie Reyes nos dice Dios te bendiga siempre y te guarde. Muchas gracias. Ella es mi tía. Un abrazo para Monterrey también. Y por último a Esmeralda Canaval. Mi cuñada. Esmeralda, gracias por acompañarnos también en esta noche. Un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima transmisión. Recuerden, vamos a ver otras de las doctrinas de Babilonia y la perspectiva bíblica que no se pueden perder. Dios los bendiga a todos. Les dejo con este canto de unos hermanitos que hacen música que los he estado escuchando últimamente. Me parece su música muy buena y por eso las comparto aquí. Nos despedimos. Que el Señor los bendiga. Feliz sábado.